todos al Instituto de Liderazgo ROC 2020. Yo soy Paul Bradley, Presidente de ROC USA. Hoy estoy hablando desde las oficinas de ROC USA en Concord, New Hampshire. Estoy a 20 minutos del campus de Universidad del Sur de New Hampshire, donde algunos de nosotros nos habríamos conocido en persona el fin de semana pasado. En vez de eso, estoy aquí. Nuestro personal está trabajando a distancia y estamos impartiendo el instituto vía internet por primera vez en sus 11 años. Por favor, disculpen mi español. La última vez que lo hablé fui hace 30 años. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El texto de mis comentarios estará en rocusa.org si esto es muy difícil seguir. Quiero agradecer primero a nuestros patrocinadores. Muchas gracias por su apoyo. En este próximo 30 minutos quiero cubrir dos temas. Primero, voy a compartir algunas ideas sobre el liderazgo durante este tiempo. Si bien los desafíos son exclusivos de una pandemia, las cualidades del liderazgo no son diferentes a las de los tiempos normales. En segundo lugar, daré una descripción general del instituto y cómo puede obtener más información y inscribirse en los cursos en línea. Mis comentarios hoy tienen que ver con el liderazgo comunitario durante la COVID-19. Pero ignorar las protestas que se llevan a cabo por todo el país en respuesta a la brutalidad policial contra las personas negras sería equivocado. Como personas líderes con una mentalidad comunitaria, necesitamos escuchar y buscar entender el racismo. Las protestas son en respuesta a injusticias reales. Las vidas negras importantes. Todos los líderes deben de estar en solidaridad con la justicia igualitaria para todos. Todos los líderes deben modelar hacer lo correcto. Les pido que, por favor, vean mi blog para leer mis comentarios completos. Gracias. Permítame comenzar expresando mi sincera esperanza de que usted y su familia están bien a través de los muchos desafíos que estamos experimentando personalmente y en nuestras familias, comunidades, país y mundo. Todos estamos experimentando cierto
nivel de pérdida y estrés, y muchas personas están experimentando graves impactos económicos o de salud. Hablando con algunos de ustedes, sé que muchos están bien. También sabemos que tenemos vecinos necesitados y está ahí el uno para el otro es un instinto humano básico y es lo correcto. Durante momentos como esta es cuando la comunidad y las alianzas realmente importan. Los últimos 3 meses han prestado desafíos importantes. Muchos de los participantes del instituto conocen a Natividad Seefeld. Ella es una de las muchas grandes líderes de ROC que tienen un grande impacto en su comunidad, en el estado y en la nación. Ella es el presidente de la cooperativa Park Plaza en Fridley, Minnesota, y es fundadora de la asociación ROC. Natividad me dijo que este es un momento muy difícil para ser líder comunitario. Yo lo sé. Y a ustedes les digo gracias. Gracias por su liderazgo. Gracias por su resiliencia. Sé que el costo para ustedes personalmente es grande. Y eso les digo. Por favor, cuídense. Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, llamó a este hábito de cuidarse, tomando tiempo para afilar su sierra. Cuenta una historia de 2 leñadores. Una que empieza en medio y se abre paso. Y el otro que se toma el tiempo para afilar su sierra y mantener el rito. El primero se desgasta y el segundo completa su tarea y concluye su día. Un enfoque no es sostenible y el otro sí es. Para los líderes, por favor, reconozcan que es mucho más difícil resolver problemas si no está yendo a un buen ritmo. Si no se está cuidando. Por favor, tomen tiempo de renovarse. Está secando tiempo para unas de estas áreas. Gracias. Adiós, marzo. Hagamos que este fin de semana y las próximas semanas sean para mirar hacia adelante, porque los líderes miran hacia adelante y planean. Ahora, mirar hacia adelante tiene que empezar con una perspectiva informada y realista. En el entorno actual, creo que los líderes de las organizaciones deben
sentarse especialmente en los próximos 12 a 18 meses. Ese tipo de perspectiva a mediano plazo era muy difícil en marzo y abril. No sabíamos lo suficiente. Ahora podemos tener una perspectiva realista. Esta es mi perspectiva. Según la mayoría de los cálculos que logren tener una vacuna en los próximos 12 a 18 meses será una hazaña científica impresionante. Y antes de que haya una vacuna efectiva, creo que podemos esperar dos cosas. Una, habrá brotes de virus en varias partes del país y la interrupción económica de esos brotes. Dos, la manera en que las organizaciones realizan el trabajo y todas las reuniones grandes serán modificadas por razones de salud. Lo siento. Las ROC durante este tiempo habrán uno o dos desafíos. Una, toma decisiones democráticas y comunicaciones en un tiempo de distancia social. Y dos, para algunos, pero no para todos las ROC, la posibilidad de no poder pagar la renta por falta de trabajo. Lo primero, la toma de decisiones en un periodo de distancia social y ha sido abordada por los creativos líderes de varias formas. Vía Facebook Live, reuniones al aire libre, votación telefónica o virtual. La toma de decisiones en este tiempo es un área en la que se han concentrado los proveedores de asistencia técnica en la ROC USA. Su proveedor de asistencia técnica está equipado con la información para ayudarle con su necesidad. Un método no sirve para todos. Por favor, llame a su proveedor de asistencia técnica. ¿Cuál es su plan? Es posible que ya lo tenga. Y eso es genial. Si no es así, haga uno. La toma de decisiones democráticas, toma de decisiones justa y abierta. Es un fundamento de la propiedad de los residentes. Durante este tiempo, los líderes tienen que ser muy creativos para cumplir con una de las partes más importantes de ser un líder. Ser transparente. Ser transparente. La transparencia
es importante porque ayuda a cumplir con su mayor responsabilidad como líder. Ser confiable. Si no está siendo transparente, si no está actuando con integridad, si no demuestra respeto y practica la retención de cuentas, entonces está frenando a su comunidad. Y se le aplica un impuesto por todo lo que está haciendo. Todo es más difícil si su gente no confía en usted. Por otro lado, la buena noticia es que si la gente confía en usted, hay un dividendo de confianza y todo es más fácil. La confianza en su único que lo cambia todo. Stephen Covey de los 7 hábitos tiene un hijo que escribió un gran artículo sobre este tema. Los animo a leerlo. Kate acaba de compartir un link en la sección de chat abajo y también hay un link en nuestro sitio web. Conozco a muchos líderes confiables de ROC que generan confianza. Los aplaudo y los admiro. La pregunta es, ¿cómo se añade la confianza? Primero, deben reconocer que solo pueden controlar sus acciones y ustedes mismos. No se dejen que llamar por teóricos de la conspiración. Se esconden cosas, incluso buenas acciones están echando leña al fuego. En segundo lugar, actúen con integridad. Sí, cometen errores, deben reconocerlo y corregir. Hagan lo correcto. A veces lo correcto les costará algo. Sé que puede parecer injusto y desigual para ustedes. Fíjense en el objeto más grande y hagan lo correcto para lograrlo. En tercer lugar, hablen con el fin de informar y ser transparentes. Y repítanse muchas veces en sus boletines, caminatas, reuniones en Facebook. La gente necesita saber de ustedes. En cuarto lugar, carguen sus energías conociendo a otros líderes y hablando con ellos. Participen en un curso del instituto. Pídanle a su proveedor de asistencia técnica que la presente a otros en su área. Bien, esa es la toma de decisiones en la era de la distancia social. Contribuir, involucrarse
creando y informando a los membristas. Sean creativos. Hablan con un proveedor de asistencia técnica sobre los mecanismos. Y sean positivos. Lo positivo siempre vencerá a lo negativo, pero deben prepararse para lo negativo. Es parte de ser líderes, tienen que manejarlo. Escuchen para estar informados y tracen un rumbo hacia un resultado positivo. Bien. Lo segundo. Lidiar con rentas atrasadas. Los líderes de las ROC han visto esto antes. He trabajado con ROC durante 3 recesiones profundas, en 90, 01 y 08. Las ROC fueron resistentes en las 3. De hecho, ni una sola ROC de las 258 que hemos asistido a fracasado o revidido su comunidad. Ni una sola. Las ROC y los líderes y miembros de las ROC han demostrado que son comunidades resistentes, al igual que fuertes y comprometidas. A pesar de la naturaleza de esta crisis repentino y extendido, confío en las ROC volverán a ser resistentes. Perdóname. Lo que no está claro en este momento es la duración de esta recesión. Pero podemos tomar lecciones del pasado. Para enfrentar este desafío, todos los líderes deben enfocarse en el negocio principal de su ROC. Si van a tener problemas económicos debido a COVID-19, es probable que sea un asunto de ingreso. Como tal, debe administrar el dinero y los cobros con cuidado. Líderes deben mantenerse activos y trabajar en estrecha colaboración con sus gerentes financieros. Quieren mostrar compasión y al mismo tiempo expresar las expectativas de los miembros. También tienen una responsabilidad aquí. En general, los miembros son la única fuente de ingresos de las ROC. Aquellos que pueden pagar deben hacerlo y aquellos que no pueden deben intentarlo y también tener un plan de pago. Líderes de ROC también es un momento en el que necesitan trabajar
estrechamente con sus prestamistas. Ver los problemas antes de que se convierten en emergencias es de vital importancia. Para las 8.5 ROC con financiamiento de ROC USA Capital, hemos establecido un equipo especial y estamos trabajando con sus juntas directivas y sus proveedores de asistencia técnica. Con ustedes haciendo su parte, haremos nuestra parte como socios. Somos socios y estaremos con ustedes en las buenas y las malas. Les ayudamos a comprar la tierra para su seguridad económica y la seguridad económica de su comunidad sigue siendo nuestro objetivo principal. En una crisis, las empresas, y sean cooperativas o sin fines de lucro, deben administrar las funciones comerciales esenciales y el dinero en función de una perspectiva realista. Para algunos, eso significará proyecciones de flujo de dinero mensual. Se trata de estar preparados y ver los problemas antes de que se conviertan en emergencias. Me encanta lo que dijo Ben Franklin sobre la preparación. Pero primero, un dato interesante. Por favor, leer. Ok. Como líderes, esta ha sido un periodo desafiante. Necesitamos recordar cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué planes necesitan sus comunidades si miren hacia afuera ahora? Tengo plena confianza en que su ROC será resistente a lo largo de este pandemia. Lo sé por el pasado y por la creatividad y la dedicación que están trayendo a los principales desafíos del día. La toma de decisiones y la participación de los miembros en un periodo de distancia social y la interrupción económica que afecta a algunas comunidades. También sé que las ROC son comunidades comprometidas donde las personas están haciendo lo correcto, apoyando a las personas que lo necesitan. Lo sé porque lo escucho de ustedes. Lo sé por Nancy Froyo, que hablan el diario con el funcionario de salud pública en Halifax, Massachusetts, para sus miembros. Lo sé por Robin Cutter, quien coció 50, mascarillas, una
por cada persona en su ROC. Hay muchas maneras de aportarse. Esto es, de hecho, cuando brillan las cooperativas. Ustedes están liderando comunitarias vitales en una verdadera crisis nacional. Gracias por su liderazgo. Es realmente importante ahora y siempre. Está bien. Parte 2. Información sobre el Instituto 2020. Quiero comenzar con un agradecimiento especial a nuestro equipo de planificación y los capacitadores para el instituto. Todo lo que ha de ser también está disponible en rocusa.org. En nuestro sitio web encontraré descripciones a horarios de cursos, enlaces de registro y ayuda del personal de ROC USA. Algunas cosas claves. Las inscripciones de los cursos se harán a través de myrocusa.org. A diferencia de nuestro sitio público rocusa.org, el sitio myrocusa.org es un sitio exclusivo para miembros. Les animo a registrarse en myrocusa.org lo antes posible. De hecho, hoy, de 4 a 7 horas del este, el personal de ROC USA estará listo para ayudarle. También estarán disponibles de lunes a viernes de 10 a 3 después este fin de semana. Las inscripciones en los cursos se realizarán por orden de llegada. Las clases están limitadas a 15 personas. Son gratis para los miembros de ROC. Cada persona debe registrarse y tener acceso exclusivo a tecnología de video. Hay muchas sesiones del mismo curso. Solo tienen que registrarse para uno del mismo curso. Hay cursos disponibles de lunes a viernes y también los sábados. Las sesiones en inglés y español serán separadas este año porque estamos por internet. Necesitan un teléfono inteligente, tableta o computadora con cámara, micrófono y bocinas o audífonos para participar en el curso en línea. Habrá discusiones en clase. Tendremos sesiones antes del inicio de los cursos para probar videos y audio. Las camisetas, que siempre son una parte popular del instituto,
se mandarán por correo a todos los que asistieron al menos a un curso o a una reunión de la asociación. No hay camisetas por asistir a mis comentarios de apertura. Lo siento. Si surge algo y no puede asistir, déjanos saber. Es probable que tengamos un exceso de demanda. Estoy realmente emocionado de que sus tres directoras ilegales de la Asociación ROC, Lori Cahill, Marjorie Gilsrud y Kim Capen, manejar 3 sesiones regionales como hicieron los directores el año pasado en persona. Registrarse para esas sesiones mientras hace un curso. Vayan rocusa.org para más información. Voy a concluir volviendo al tema de la confiabilidad. ROC USA fue creada para hacer del modelo de propiedad de residentes que comenzó en New Hampshire en 1984. Una oportunidad viable para los propietarios de viviendas en otros estados. ROC USA se lanzó como una organización nacional sin fines de lucro en 08, justo antes de la última crisis financiera. Al trabajar en comunidades fuera de New Hampshire por primera vez y haber experimentado el fracaso del mercado hipotecario de alto riesgo y la recesión económica resultante, note un nivel mucho más profundo de desconfianza en su comunidad de ingresos bajos y moderados. Estaba claro, la desconfianza hacia los prestamistas era enorme. Y sin embargo, es esencial si los propietarios van a obtener el control de la tierra bajo sus hogares y realizar mejores el acceso a financiamiento. Es esencial. En respuesta a eso, estoy enormemente orgulloso de que la mesa directiva de ROC USA haya apoyado la formación de Asociación ROC. 2 líderes, Natividad Seafield y la felicitada Ida Lois Pérez, que es una leyenda sobre la que necesita leer en la sección de noticias de nuestro sitio web. Acabamos de perder a nuestra querida Lois el 3 de abril. Mi punto es este. Para generar confianza, nos apoyamos en la transparencia
y le pedimos a las ROC que servimos elegir 3 directores para la mesa directiva de ROC USA. Estos son los directores de la asociación y sí mis jefes. Tienen mucha influencia porque al final del día, esta organización, yo y todos, estamos aquí para servirles. Eso es transparencia, eso es alianza y eso es siempre estar trabajando conjunto para crear un futuro positivo. Gracias por su importante papel como liderazgo comunitario. Muchas gracias y hasta luego.